Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo voy a compartir el capítulo 1 de la prelicencia para ayudarlos a que en poco tiempo puedan entender lo básico, lo principal y lo necesario que te va a ayudar a tener mejores resultados en tu licencia, ¿ok? Espero dejarme entender y que sea de mucho beneficio este contenido para ti. Vamos a comenzar. ¿Qué es el seguro? El seguro es una transferencia de riesgo de una persona o una empresa a una compañía de seguros. ¿Ok? Tal cual. ¿Qué es el seguro? Una transferencia de riesgo. ¿Ok? El seguro te permite distribuir el costo de las pérdidas entre muchas aseguradoras. Pero lo que tú tienes que saber es que es una transferencia de riesgo de una persona o una empresa a una compañía de seguros. ¿Ok? Punto número importante que tienes que entender también, el contrato, ¿ok? El contrato es un acuerdo entre dos o más personas de manera legal, ¿ok? Con un propósito legal. Para que entiendas perfectamente el contrato, debes entender los elementos de un contrato. Existen cuatro: acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. ¿Ok? Acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. Te van a preguntar, hey, los elementos de un contrato: acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. Cuando te pregunten qué es un contrato, un acuerdo entre dos o más personas. ¿Listo? En la oferta y aceptación, que es el acuerdo, la oferta se hace cuando se envía la solicitud. ¿Ok? La aceptación ocurre cuando la aseguradora aprueba tu solicitud. Consideración: el asegurado paga las primas y hace una declaración verídica, mientras que la aseguradora promete pagar en caso de pérdidas. Muchas veces no te suelen preguntar los detalles de cada una de estas, pero sí te preguntan acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. En las partes competentes te preguntan qué tiene que tener una persona para ser una persona legal o una persona competente. Tener edad legal, estar mentalmente competente, no estar bajo las influencias del alcohol, y muchas veces te preguntan: la persona estuvo presa, pero ya está libre o está presa, no importa. Igual esa persona está competentemente legal y en posición de tomar la decisión de hacer una póliza. ¿Por qué? Porque no está bajo las influencias del alcohol ni de las drogas y no tiene nada en la mente. Si es un caso contrario, pues no es competente. Y el propósito legal es que en el contrato debe haber un propósito legal: el interés asegurable y el consentimiento. Un intercambio de valor tiene que ocurrir. Ahora sí, vamos a ir a las características del contrato. Recuerden, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo entre dos o más personas. Existen cuatro elementos de un contrato: acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. ¿Ok? En el contrato de adhesión, para que lo tengas claro, es un tómalo o déjalo. El asegurador te dice a ti, o lo aceptas o lo rechazas. ¿Ok? El contrato aleatorio, es un intercambio desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede estar pagando $200 por su póliza, pero si la persona se le detecta una enfermedad crítica crónico terminal, va a recibir una suma elevada de mucho más de lo que pagó. Puede ser $300,000, por ejemplo, y ahí hay un intercambio desigual, porque él está dando a cambio $200 al mes, pero a cambio está recibiendo de la aseguradora $300,000. Recuerda, el contrato de adhesión es un tómalo o déjalo. El contrato aleatorio es un intercambio de valores desiguales. El contrato unilateral, acuérdate, unilateral, uno, quiere decir que una de las partes está obligada a hacer algo para que se lleve a cabo.
El contrato condicional es una condición donde ambas partes tienen que hacer algo para que se lleve a cabo. Listo. Es súper importante que recuerdes esto, que escribas esta información y que se te quede en la mente. Y la repetición te va a ayudar a tener éxito. ¿Qué es un seguro? Una transferencia de riesgo. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más personas. Existen los elementos de un contrato, donde está acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. Luego están las características del contrato. Adhesión es tómalo o déjalo. Contrato aleatorio es un intercambio desigual. Contrato unilateral es una persona o una empresa tiene que hacer algo para que se cumpla lo que está legalmente escrito. Y condicional es que ambas partes tienen que hacer algo para que se pueda ejecutar la acción que está escrita en el contrato. Aquí se muestra un ejemplo práctico, ¿ok? Donde Juan compra una póliza de vida de $100,000 y su prima es de 100. Juan solo llegó a pagar 2 meses y en total pagó $200, pero murió inesperadamente. La persona, su beneficiario, recibirá $100,000. Aquí ocurre un contrato aleatorio porque Juan solo llegó a pagar $200 y su beneficiario recibió $100,000. Es un intercambio desigual. ¿Ok? Esta parte te la preguntan mucho también y es las representaciones y garantía. Las representaciones se creen verdaderas, no están garantizadas. Si se descubren que son falsas, pueden cambiar las condiciones del contrato. Y si son intencionalmente falsas, pueden anular el contrato. En cambio, las garantías deben ser 100% verdad. ¿Dónde ocurre la representación? Cuando lleno la póliza de un cliente o un postulante. La garantía ocurre cuando en el contrato viene el monto de póliza aprobado. Eso es una garantía fija de que tú vas a recibir ese dinero en caso de que sufras alguna consecuencia, en caso de que no hayas violado ninguna de las otras anteriores. Resumen clave. El seguro transfiere el riesgo a la aseguradora. El contrato se basa en acuerdo, consideración, partes competentes y propósito legal. Existen condiciones y características que distinguen a los contratos. Te recuerdo, contrato de adhesión, contrato aleatorio, contrato unilateral y contrato condicional. Las declaraciones deben ser honestas y precisas. No importa si son representaciones o garantías. Estamos de acuerdo que las garantías son 100% verdad y vienen directamente de la aseguradora, pero las que hace tu cliente o las que tú haces tienen que estar igual en el ángulo de la honestidad y la precisión. Completando la solicitud, aquí nos vamos a otra sección. La solicitud es el punto de partida e información básica en la selección de riesgo. Tienes que entender que hay dos partes, la información general y la información médica. Aquí te puse, de aquí sacan la información de los parientes, porque a veces te dicen en qué parte sacaron la información de los parientes, de la información médica. ¿Ok? La información general está basada en edad, nombre, dirección, fecha de nacimiento, ingresos, estado civil y ocupación. Si tienes alguna póliza existente o si tienes algún tipo de póliza y estás pagando algún monto. Y también aquí entregan los datos del beneficiario. Para que se te quede mejor esto, llena una solicitud. Llena tu propia solicitud y todos los datos que vienen en la primera parte son los que son de la parte uno. Así que cuando tú estés haciendo el examen vas a decir, ah, no, aquí no me preguntaron por mi primo, aquí no me preguntaron esta cosa. En cambio, en la parte 2 viene el perfil médico, el estado de salud, el historial médico, el historial o el estado de salud de tus familiares y causa de sus muertes. Si una cobertura es alta, lo más probable es que te van a pedir examen médico a ti. O si no eres residente, normalmente casi siempre te piden examen médico si tu cobertura es mayor a $300,000.
Informe de un agente. Tú como agente tienes que encargarte de obtener la firma requerida. Debes entender las consecuencias de las solicitudes incompletas. Tú eres el que se encarga de hacer la prima y debes conocer la ley de reemplazo para hacer bien tu trabajo cuando ocurre un reemplazo y debes ocuparte de los cambios en la solicitud. En las firmas requeridas solo se requiere la firma del agente y la firma del aspirante. ¿Qué pasa cuando una solicitud está incompleta? Pues muchas veces el cliente pierde el derecho, se entiende como que renuncia al derecho que no se llenó en la solicitud, o si el dato es importante, te pueden negar la solicitud. Cambios en la solicitud. Tú tienes dos formas. Bueno, vamos a ver. Corregir y pedir las iniciales al aspirante encima. ¿Cómo corriges? Rayas lo que te equivocaste y arriba el aspirante coloca su nombre. Luego, puedes llenar una nueva solicitud, pero lo que no puedes hacer es usar un corrector, ¿ok? Y escribir algo nuevo. En la actualidad te va a pasar muy poco esto. ¿Por qué? Porque hoy en día lo llenamos de manera digital. Antes se llenaba en papel y por eso se menciona mucho esto. ¿Qué es el reemplazo? Es terminar o dejar caducar una póliza para poner otra nueva. ¿Ok? Tal cual. Reemplazarla. La póliza que tiene el cliente por una nueva. ¿Qué tienes que hacer? Obtener su información, cuándo la tuvo, dónde la obtuvo y toda esa información se llena. Prima inicial. Tú eres el encargado de cobrar la prima inicial y de emitir un recibo. ¿Cuándo puedes cobrar la prima? Al momento de llenar la solicitud puedes cobrar la prima y emitir un recibo condicional. ¿Qué quiere decir un recibo condicional? Que la solicitud de la persona se realiza el día 14 de junio y la persona le aprueban la póliza el 30 de junio. ¿A partir de cuándo entra en vigor? Del 14 de junio, porque tenía un recibo condicional, ¿ok? La fecha de cobertura inicia desde el día de la solicitud porque recibió un recibo condicional o caso contrario después del examen médico, ¿ok? Aseguramiento. El aseguramiento está compuesto de distintos procesos. El primer proceso y el principal es el proceso de suscripción. Es donde se realiza la selección de riesgo y la clasificación. Y el agente es el suscriptor de campo. Está encargado de prevenir la selección adversa. ¿Qué quiere decir? Que la persona no va a estar ocultando información y tú estás encargado de ir más allá en caso de que esté sucediendo algo así, solicitar la información correctamente, completar la solicitud correctamente, obtener la firma, cobrar la prima inicial y emitir el recibo. Además de eso, también estás encargado de entregar la póliza. Para que se lleve a cabo el aseguramiento debe haber interés asegurable. Tienes que tener la fuente de información, tiene que pasar la clasificación de riesgo y aquí se menciona el IOLI y STOLI. ¿Qué significa eso? Que una persona compre una póliza sin interés asegurable. ¿Ok? ¿Cómo es el interés asegurable? Por tu propia vida, un miembro de tu familia, un empleado clave o un acreedor sobre su deudor. Aquí abajo puse el deudor no puede sobre su acreedor, porque muchas veces te ocupan esa en las preguntas. El deudor no puede comprar una póliza sobre su acreedor. En el examen te preguntan algo así. Tienes que entender que es sobre el acreedor, sobre el deudor, el empleado clave, tu propia vida y miembro de tu familia. La clasificación de riesgo. Existen tres para que se quede en tu mente. Las aseguradoras tienen un preferido y ese riesgo preferido paga primas más bajas. Esa persona tiene buena salud, buena condición física y es joven. Ese riesgo preferido es buena salud. Riesgo estándar es lo regular, lo normal, donde casi todo el mundo clasifica. Y riesgo subestándar es clasificado y muchas veces confidencial.
La persona le van a cobrar una prima más alta o a veces se lo van a negar. ¿Por qué? Porque es subestándar o clasificado. ¿Ok? Son tres. Preferido, los preferidos de la aseguradora, lo estándar, lo regular y lo subestándar, lo que está abajo, lo clasificado. Nuevamente aquí está fuentes de información de aseguramiento. ¿De quién sacan ellos información? Del MIC. El MIC es una organización sin fines de lucro conformada por aseguradoras. Eso se tiene que quedar en tu mente. Es una organización sin fines de lucro conformada por aseguradoras. IPA. Se va a mencionar así. Es la ley federal que protege tu información de salud. Luego tenemos el uso y divulgación de información de seguros. Luego, las fuentes de aseguramientos y informes investigativos del consumidor. Estas últimas dos te voy a dar más detalles a continuación. Vamos al STOLI e IOLI. El STOLI es hecho por empresas y el IOLI por personas. Es comprar una póliza sin interés asegurable y solo hacerlo por negocio, porque ver que alguien se va a morir, le compras una póliza o porque quieres tener y lucrar eso. Fuentes de información de aseguramiento. La aseguradora utiliza la solicitud, el informe del agente, el informe investigativo y la ley de informes imparciales de créditos. El informe del consumidor es similar. Estas incluyen el carácter, la reputación y hábitos de la persona. Se entrevistan a amigos y conocidos en el informe del consumidor y te tienen que avisar que están haciendo eso. Tú tienes 3 días para pedir información y ellos tienen 5 días para responderte. Esta es pregunta de examen también. Y todo esto, tienen 3 días para pedirte información. Y la agencia tiene tú tienes 3 días para pedir información y la agencia tiene 5 días para responderte. ¿Ok? La entrega de la póliza. Bueno, cuando tú entregas la póliza, tienes que explicar y darle las disposiciones a la persona. Tienes que hacer de preferencia la entrega personal, entregarle la guía del comprador. Recuerda, en la guía del comprador vienen detalles de distintas pólizas. Y en el resumen de la póliza vienen solo detalles de la propia póliza. Muchas veces te preguntan la diferencia entre una y la otra y la guía del comprador, detalles de otras pólizas. Resumen de la póliza, detalles de tu propia póliza. Quiere decir esto que en el resumen de tu propia póliza no te van a estar hablando de otras pólizas. Y la ilustración también viene en la carpeta, pero no es parte del contrato. ¿Ok? ¿Cuándo empieza la cobertura? Sencillo, si se emitió el recibo condicional, la cobertura comienza cuando se hizo la solicitud o después de que le aprobaron el examen médico. La otra es, comienza cuando se entrega la póliza. Cuando tú le haces la entrega a la persona, le haces la entrega personal, le entregas la guía del comprador, el resumen de la póliza y la ilustración. Recuerda, tiene 14 días de gracia. Protección de la privacidad. Mira, aquí hay dos leyes. La protección de la privacidad es Ley Graham-Leach-Billy. Yo no sé si lo mencioné bien o lo mencioné mal, pero cuando yo veo todas estas letras, solo veo abajo que mi información no la pueden divulgar a terceros. Es lo que necesito saber. Tu información no la pueden divulgar a terceros. Y la ley Patriot, yo digo unir y fortalecer Estados Unidos del terrorismo. Cuando en el examen se me aparece algo, yo veo terrorismo y ya sé que es la ley Patriot. Espero haber aportado mucho valor a tu vida, a tu estudio y a que puedas pasar el examen. Escucha este video vez tras vez o pídeme la información que yo te mando la diapositiva. Y estos conceptos te van a ayudar a tener mejores resultados en el capítulo 1.